Bien, vamos a ir a la palabra del Señor inmediatamente. Déjeme acomodar acá. Bien, como la mayoría de ustedes saben, nos encontramos en la predicación expositiva consecutiva de Tito, ¿sí? De Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Hay mucho ruido por los ventiladores y por los niños, así que tiene que dar su mejor esfuerzo por mantenerse concentrado. Amén. Así que damos gracias al Señor por estos inconvenientes. Amén. Son buenos inconvenientes. Amén. Así que, bien, vamos al texto. Hoy día vamos a estar leyendo y compartiendo la palabra del Señor en Tito, capítulo 1, versos 10 al 16, inclusive. Tito, capítulo 1, versos 10 al 16, inclusive. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Señor, guíanos esta mañana a través de este pasaje. Necesitamos el alimento espiritual que entendemos solamente tú nos puedes dar, Señor. Te lo pedimos en humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El nombre de esta predicación es la triada del engaño. Amén, la triada del engaño. Los falsos maestros aparecen en el relato bíblico muy temprano. Su precursor más obvio en la Escritura es la serpiente antigua en Edén. Leemos en Génesis 2:16, y el Señor dijo, y el Señor ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la serpiente? Avanzamos un poquito más. En Génesis capítulo 3, verso 1 dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comerás de ningún árbol del huerto? Ahí está la primera tergiversación. Porque ¿qué fue lo que dijo Dios? Arriba, ¿cierto? De todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está el primer engaño de la serpiente. Le dijo: no comerás de ningún árbol del huerto. Y aquí sigue: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es decir, estaba contradiciendo lo que Dios mismo había dicho en la advertencia. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Una oferta bastante seductora, ¿no? Ser como Dios. Lo curioso es que hasta este punto, al menos Adán ya sabía lo que era el bien y el mal, porque Dios le había dicho que él no podía tomar de ese fruto. Por lo tanto, la serpiente antigua tergiversa lo dicho por Dios y hace ofertas falsas. Es el patrón básico de los falsos maestros, los que están en el contexto de la iglesia. Tergiversan lo dicho por Dios y hacen ofertas que son absolutamente falsas. Este patrón, por lo tanto, se repite. Un comentarista dice lo siguiente respecto del pasaje que acabamos de leer: los maestros judaizantes, que insistían en que los hombres debían hacerse judíos antes de poder ser cristianos, estaban siempre pisando los talones de Pablo, visitando sus iglesias y desviando a sus conversos de la sencillez de la fe. Su motivo en muchos casos era en gran medida el engrandecimiento propio. Tales hombres debían ser resistidos al máximo y reprendidos con dureza. Escuche bien lo que sigue. Cuando la obra de la gracia ha comenzado realmente en el corazón, una fuerte reprensión a menudo hará que el alma vuelva a Dios. El jardinero no debe dudar en usar un cuchillo para podar si el bienestar
del árbol está en juego. ¿Amén? Veremos entonces, como adelanté en el título, los 3 elementos básicos de esta triada del engaño: el falso maestro y sus características, un escenario apropiado y, por último, la raíz de todo el asunto. Serán nuestros 3 puntos que, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar esta mañana. Vamos al primero, que yo le llamé el perfil del falso maestro. En el versículo 10 hemos leído: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando, bien digo, familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y recuerda lo que hablamos la semana pasada, ¿no? En tanto, el delegado apostólico Tito tenía la tarea de buscar hombres fieles, ¿cierto?, para cumplir el estándar de un anciano, de un pastor. El texto aquí parte con algo que a mí me llamó la atención, porque Tito debiese buscarlos, pero en cambio los falsos maestros dicen porque hay muchos. ¿Se da cuenta? No es proporcional. Mientras es necesario buscar hombres de Dios que tengan su llamado, que tengan las características y que puedan ejercer como ancianos, como pastores, como obispos, el caso de los falsos maestros es que hay muchos. No es proporcional. Entonces la experiencia de los falsos maestros versus los pastores, como tampoco es proporcional hoy. Amén. No son pocos los testimonios de hermanos que están, muchos incluso entre nosotros, de la dificultad que tuvieron para encontrar una iglesia con enseñanza bíblica. Y están así que muchos viajan hartos kilómetros para llegar hasta acá. No tengo la estadística, hermano, pero lo claro es que hay muchas iglesias llamadas evangélicas, llamadas cristianas. Sin embargo, en muchas de ellas hay una fuerte desviación de la verdad. La proporción no es equilibrada. Ahora, ¿qué los caracteriza? ¿Cuál es la característica de estos falsos maestros aquí en el contexto de Creta y también en nuestros días? Son rebeldes, habladores de lo vano. Esta palabra, habladores de lo vano, la NBI traduce charlatanes. Y por último, engañadores. Los rebeldes, ¿qué hacen? Rechazan la autoridad de Dios. Por lo tanto, rechazan lo dicho por Dios de forma frontal. Habladores de lo vano, charlatanes, como dije recién, su mensaje es vacío. Es un mensaje de poco peso. Es un mensaje de poca trascendencia. Es un mensaje que se centra y se concentra en lo pasajero, en lo de este mundo. Pero poco se habla de la eternidad, poco se habla de la condenación del pecado, del evangelio. Se centran en las necesidades de los hombres. Y por último, engañadores. Los mensajes de los falsos maestros emplean necesariamente medios engañosos para hacerlos más atractivos. Hoy en día, los falsos maestros apelan a las necesidades comunes de sus oyentes. Por ejemplo, si yo dijese esta mañana, alguien aquí tuvo una semana difícil. Alguien aquí tuvo una semana complicada. Yo creo que les di como al 80% fácil. Y quizás al 100%. Eso es apelar a necesidades percibidas. Y cuando yo apelo a eso, empiezo a engañar a la gente, a ocupar medios que Dios no me permite utilizar. Finalmente, el cuarto elemento dice, especialmente los de la circuncisión. Y este punto vale la pena repasarlo y explicarlo nuevamente. Los judaizantes parecen ser el primer desvío doctrinal en la iglesia primitiva. De eso encontramos testimonio en la Escritura, y tal vez el texto más claro en ese sentido es Gálatas. Cuando usted lee los capítulos de Gálatas, los 6 capítulos de Gálatas, se va a dar cuenta del desafío doctrinal que implicaron los judaizantes en la iglesia primitiva. ¿Y cuál era su predicamento? ¿Cuál era su postura? Los judaizantes decían que para alcanzar la salvación había que creer en el Mesías, pero también era necesario guardar las obras de la ley. ¿Ven? Guardar, cumplir con el mandamiento, cumplir con la circuncisión, cumplir con las leyes dietéticas y con todo lo que la ley judía, ¿cierto?, proponía. Hoy enfrentamos movimientos judaizantes, ¿sabía usted? Y se infiltran a la iglesia de forma sutil.
usted comienza a ver ciertos elementos del culto judío, candelabros, cosas de ese tipo, y se empiezan a infiltrar de a poco, de forma inaparente. Y hoy día incluso hay escenarios, entiendo, donde ya se han adoptado por completo, rituales por completo ya de tipo judaizante. Tenemos que estar alertas, hermanos. Lo que Pablo combatió con tanto ímpetu en contra de los judaizantes, hoy día está retomando escenario dentro de iglesias cristianas, dentro de iglesias supuestamente evangélicas. El legalismo, ¿cierto? ¿Sabe dónde alcanza su mayor éxito? En corazones ávidos de protagonismo. Porque el mensaje de la gracia dice que todo en nuestra salvación tiene que ver con la obra de Jesucristo, básicamente. En cambio, cuando yo quiero colaborar con algo, yo me siento parte, yo me siento ganador de esa gracia. ¿Por qué cree usted que se hacen grandes procesiones a distintas vírgenes, acá mismo en Chile? Porque la gente tiene ese sentido de querer ganarse en parte el favor de Dios. Pero el mensaje de la gracia no te permite ganarte el favor de Dios, porque no estamos cualificados ni calificados para eso. La demanda de Dios es una santidad perfecta que ningún ser humano en este planeta podrá cumplir. Por eso es que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para cumplir cabalmente la ley y estar en representación de cada uno de nosotros. Hoy día se nos es imputada la justicia de Cristo a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, a través de la fe. Pero el mensaje legalista aún en estos días, hoy día encuentra mucho terreno fértil, porque los hombres en general estamos ávidos de protagonismo, estamos ávidos de participar en algo en nuestra salvación. Pero es por gracia, es por medio de la fe, es un don de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe, porque toda la gloria es de Dios. Ahí usted tiene una caracterización, eran rebeldes, habladores de lo vano, engañadores, especialmente los de la circuncisión. La segunda pregunta que nos responde el texto esta mañana es: ¿qué se debe hacer con estos personajes? ¿Qué debe hacer Tito con estos personajes? En 3 palabras: tapar la boca. A estos personajes se les debe tapar la boca. ¿Y cuál es el objetivo de los falsos maestros en Creta? Porque están trastornando familias enteras. Hay estrategias de Satanás y sus agentes humanos que no cambian. ¿Sí? En este contexto, atacaba a la familia. ¿Y cuál es uno de los blancos preferidos hoy de Satanás y sus agentes? La familia. La expresión tapar la boca es radical. Mire lo que significa: amordazar, censurar o silenciar. Se debía hacer todo lo posible por detener el mensaje de estos hombres. Y recordemos, como dijimos en la introducción, que las iglesias de Creta se desarrollaban principalmente ¿dónde? En casas. En general, la iglesia primitiva se desarrolló en casas. Los templos fueron muy posteriores. Y entonces, cuando un falso maestro se introducía en una familia, era capaz de infectar con su falsa doctrina a una familia completa, a una iglesia completa, en consecuencia. Aplicaciones para nosotros hoy. La primera, ¿cierto?, es que en el púlpito no se puede parar cualquier persona. En el púlpito tenemos que dar lugar a lo que mencionábamos la semana pasada, al menos en lo que a nosotros concierne, hacer toda esa evaluación. De pronto queremos acelerar los procesos, pero para ver si alguien es idóneo para el llamado, necesariamente debe manifestar fruto permanente. Debe ser un fruto permanente en el tiempo, debe ser fiel doctrinalmente y también un fruto de conducta. Pero lamentablemente, hoy día basta con que alguien tenga suficiente carisma, suficiente llegada, entonces le cedemos el púlpito sin ningún inconveniente. Y ahora alguien podría decir: pero yo no soy predicador. Bueno, permíteme extender una aplicación en estos tiempos donde también es necesario tapar la boca en distintos contextos muchas veces. Lo que sí es importante, y aquí quiero establecer un matiz en este término que pudiese sonar tan radical, tan agresivo, es que en este tapar la boca no podemos renunciar
al carácter cristiano. No podemos ser groseros en esta tarea, ¿sí? No podríamos llegar a afirmar que, bueno, vamos a tapar la boca, entonces con ese fin cualquier medio vale, ¿sí? No podemos renunciar a nuestro carácter cristiano para ejercer esto. Hoy día, como dije antes, tan común en la vida secular, en tu trabajo, pero también en las redes sociales. Probablemente ahí es donde más yo veo batallas doctrinales entre hermanos. Pero mira lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mira la palabra, la traduce muy bien la NBLA, debe reprender tiernamente a los que se oponen. ¿Sí? Tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que no es mi actitud agresiva, ni siquiera son mis argumentos los que convencen a las personas de su error. Es Dios. Sí, Dios va a utilizar instrumentos como tú y como yo, pero finalmente no es mi argumentación, no es mi tono elevado, no es mi enojo el que va a convertir o llamar la atención de esa persona, es Dios. Por eso que nosotros debemos hacerlo de forma amable, debemos reprender tiernamente. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo sido cautivos de él para hacer su voluntad. Y aquí yo quiero expresarlo en mis propias palabras. No saques a la primera todo tu arsenal. Amén. No saques en primera instancia o a la primera reacción todo tu arsenal. Como muy bien dice el pastor Miguel Núñez, podrás ganar el argumento si actúas de esa forma, pero no ganarás a la persona. Y lo importante para nosotros como creyentes es la persona. Amén. Si las familias estaban siendo asaltadas, es posible que la mención hecha aquí por Pablo le esté dando ciertas pistas a Tito y a su equipo de ancianos en formación por dónde empezar. Otro punto que debemos recordar es que, como dije recién, las iglesias eran básicamente desarrolladas en las casas. Nosotros, en el siglo XXI, en el siglo en el cual vivimos, debemos fortalecer la familia. Debemos fortalecer la familia. Es un blanco históricamente de Satanás. Desde allá el pasaje que leíamos en Edén, ¿cierto? Ahí esa primera familia conformada por Adán y Eva fue susceptible del ataque de la serpiente antigua y también lo fue en el tiempo del apóstol Pablo en Creta con Tito y también lo es hoy, amados hermanos. Debemos fortalecer nuestras familias. Debemos pedirle al Señor nos dé gracia, sabiduría y conocimiento para enfrentar las falsas religiones. Y tal vez el tema que más nos preocupa hoy son las ideologías de turno, impartidas por el gobierno, impartidas incluso por el gobierno y también por la publicidad. El otro día mi esposa me señalaba, mira ese comercial. Entonces toca muchas veces estar atentos. Muchas veces va a haber que apagar la televisión, sobre todo cuando tenemos pequeños en formación. De manera que esas ideas progresistas y diabólicas no se fijen en sus corazones. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos cuesta arriba. Debemos prepararnos, iglesia. Debemos prepararnos para esta tormenta que se avecina, el próximo libro que vamos a estar revisando los miércoles. Esta tormenta que se avecina, que ya está a las puertas. Y nos vamos a preparar doctrinalmente teniendo esas respuestas para nuestra familia, para nuestros hijos. El falso maestro, amada iglesia, apila un pecado sobre otro. Amén. Apila un pecado sobre otro. ¿Recuerda usted lo dicho respecto de los ancianos en este sentido? Decía que no amante de las ganancias deshonestas. En cambio, los falsos maestros, ¿qué hacen? Dice el texto, enseñando por ganancias deshonestas. ¿Ves? Un contrasentido, cosas que no deben. Hay un doble pecado o dos pecados. Enseñan por ganancias deshonestas y enseñan cosas que no deben. ¿Sí? Lo que hacían, tal como muchos falsos maestros hoy, perseguían el propósito de llenarse los bolsillos. Donde usted
ve a un falso maestro, ahí va a haber un hombre que habla mucho del dinero, ¿sí? Es amante del dinero y va a hacer todo lo posible para que tú le des ese dinero. Va a recurrir a siembras, a ofrendas especiales. Recuerdo ahora mismo la experiencia de una hermana que estuvo en una iglesia donde cuando el pastor estaba de cumpleaños, le daban una ofrenda, pero no era una ofrenda cualquiera. Tenía que reunirse una cantidad importante de dinero. Y para eso le ponían una cuota a las personas. No, cada grupo de familia tiene que poner, era algo así como 300.000 pesos. Entonces, porque había que bendecir al siervo de Dios con varios millones por ser su cumpleaños. Una iglesia no muy lejos de acá. Entonces vemos la avidez por el dinero, ¿cierto? Raíz de todos los males, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, es el amor al dinero, sí que desvía de la verdad. Y una idea final para terminar este primer punto respecto del perfil de los falsos maestros es así como el perfil del anciano busca ser ejemplar para una congregación, en la aplicación opuesta del falso maestro también se fija en sus seguidores. Amén. Usted puede conocer mucho de un hermano al oírle, o puede conocer mucho de su líder, de su pastor, al oír lo que él está diciendo. Cuando usted escucha mucho de prosperidad, de mi mejor vida ahora, de que Dios me va a bendecir, de que Dios me va a prosperar, de que yo no acepto enfermedad y todo ese tipo de cosas, él está hablando en el fondo de algo que recibió en el contexto de su iglesia. Por lo tanto, puedo conocer a los cristianos, o más bien puedo conocer al pastor de un hermano escuchando lo que él está diciendo. El segundo punto es una tierra abonada para el desvío. El capítulo 12, verso 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este profeta mencionado aquí es Epiménides, el poeta del siglo V a.C., quien el pueblo de Creta honraba. La evaluación tan despectiva de los cretenses también aparece en los escritos paganos y en el idioma griego incluso, donde la palabra cretizo o cretizar, mire, escuche bien esto, derivó el significado de mentir. ¿Sí? De esta isla, digamos, deriva en el griego al menos la palabra mentir o engañar. Esto lo encontré en el comentario histórico-cultural del Nuevo Testamento. Aquí hay algo importante, hermano, que también nos sirve de enseñanza, porque el apóstol Pablo está citando a un profeta pagano. ¿Amén? Entonces hay que decir, cuando hay una declaración como esta respecto del hombre o de una sociedad en particular, como estamos viendo acá en Creta, y ese testimonio es verídico, es digno de atender. ¿Amén? Es digno de atender. Este profeta citado por el apóstol Pablo no era precisamente un creyente. Sin embargo, lo que estaba diciendo era cierto. ¿Amén? Eso es un principio en general. Porque nosotros a veces hacemos falacia ad nominem, que se llama. No, pero es que lo dijo tal persona y esa persona siempre habla mentira. Pero resulta que lo que está diciendo es verdad. Así que tenemos que cuidarnos y eso, al menos este pasaje o esta parte del pasaje nos permite esa conclusión. Escuche los siguientes comentarios respecto de Creta en particular. En su egoísmo y sensualidad, los cretenses eran particularmente dados a enseñar, dados tanto a enseñar como para recibir falsas ideas en su vida. Amén, había ahí una tierra, como yo titulé el segundo punto, propicia. Esto lo dice el comentarista John Benton. Creta había adquirido una pésima reputación, pues a su gente se le consideraba ociosa, falsa y no digna de confianza. En resumen, amada iglesia, vemos características bien conocidas respecto de los cretenses, que propiciaban el desarrollo de la falsa doctrina. Sin embargo, sabemos cuál es el origen de todo esto. El origen es el pecado, que se manifiesta en distintas culturas de forma distinta. Sin embargo, yo no sé si usted lo puede ver, pero yo puedo ver las características de los cretenses incluso en la cultura de nuestros días.
¿Ha escuchado cosas así como el fin justifica los medios? ¿Sí? Entonces, vamos hacia allá y no importa los medios que utilicemos. O esta es una mentira blanca. ¿Sí? Y a veces para salvar ciertas situaciones, ¿qué hacemos? Mentimos. No, dile que no estoy. Dile que no estoy. ¿Quién no ha hecho eso? Pero es una mentira, hermanos. El dile que no estoy. O incluso cuando vamos atrasados decimos voy llegando. Voy llegando. Pero estás como a media hora todavía. No, es chistoso. Pero usted ahí se da cuenta cómo el pecado se infiltra en nuestras vidas de forma solapada. Terminamos abrigando situaciones como esta y normalizándolas. Amén. Así que debemos estar atentos a este tipo de actitudes. ¿Y qué decir de cosas mucho más graves, no? ¿Qué decir de pecados cuyas consecuencias son mucho más graves? Sin importar el desvío pecaminoso de cualquier cultura, incluso la nuestra lo sabemos, el Evangelio o en el Evangelio siempre hay esperanza de redención. ¿Qué quiero decir con esto? Creta eran mentirosos, glotones, malas bestias, mire esa expresión, malas bestias. Y nosotros miramos nuestra sociedad hoy y podríamos llegar a conclusiones tal cual como estas, incluso más graves. Pero, amada iglesia, siempre hay esperanza. En el Evangelio hay poder de redención para la realidad de Creta y también para la de nuestra sociedad hoy. Y los instrumentos que Dios utiliza en el contexto de nuestra carta fue Tito, bajo las instrucciones del apóstol Pablo. Hoy día somos tú y yo, bajo la instrucción de su palabra. Dios no solo quiere utilizar predicadores, Dios quiere utilizar a su iglesia. Dios quiere utilizarte a ti, a cada uno de nosotros. Porque es claro que el predicador del domingo no va a llegar a todas las personas que cada uno de ustedes está llegando. Así que tenemos una gran responsabilidad, hermanos, frente a esta realidad, ¿cierto?, de desvío doctrinal. El apóstol Pablo le exige a Tito una actitud fuerte, una reprensión con propósito. Dice, repréndelo severamente. Pienso que hoy muchos borrarían esta expresión de la Biblia. O sea, no, ¿cómo va a reprender severamente? Si Dios es amor. Amor. Dios de amor, ¿cómo va a reprender severamente? Pero está aquí en la Escritura. Dice que Tito tenía que reprender severamente a estas personas que tergiversaban la verdad por amor a la iglesia. Y mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, verso 6. Hebreos, capítulo 12, verso 6. Otra vez en el Nuevo Testamento. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Me escucho bien? Amén. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Hay dos herramientas utilizadas en nuestro contexto de los falsos maestros. Se nos dice, no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿A qué hace referencia con los mitos judaicos? Corresponderían a interpretaciones fantasiosas de genealogías del Antiguo Testamento, según un texto consultado. Tiene mucho sentido cuando leemos 1 de Timoteo 1.4. 1 de Timoteo 1.4. Ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Los mandamientos de hombres son instrumentos legalistas, ¿cierto?, que quieren imponer normas y elevarlas al estándar bíblico, a lo que el Señor nos ha mandado, pero no normas y reglas de hombres. Y generalmente condicionan la salvación de los hombres. ¿Sí? Me explico, creo que lo dije, pero en otras palabras. Sí, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo, pero tú tienes que venir de determinada forma a la reunión. Tú tienes que venir con corbata. ¿Sí? Tú tienes que venir con corbata, si no tu salvación está en juego. Eso es legalismo, puro legalismo. Una advertencia para nosotros hoy respecto del misticismo, hermano. Hay mucho misticismo también en nuestras iglesias actualmente.
porque estos hombres lo que hacían recurrir a mitos judaicos, ¿cierto? Interpretaciones fantasiosas, lo secreto, lo que nadie más puede ver en la Escritura. Te tengo una revelación, una palabra de Dios esta mañana. Así suelen encabezarlo. Anoche tuve un sueño, el Señor me reveló lo siguiente. Un montón de revelaciones personales, incluso algunos son más atrevidos y dicen, así dice el Señor. Y empiezan a decir cosas que supuestamente Dios ha dicho, pero Dios no ha dicho absolutamente nada. De hecho, todo lo que Dios ya nos ha dicho en términos de doctrina, fe y norma, está aquí. En su palabra, hermanos. En su palabra. No hay doctrina nueva, hermanos. Yo crecí en un contexto donde recuerdo perfectamente, una hermana había sido llevada al cielo, al infierno y no sé qué. Y recorría iglesias haciendo ese cuento. Pero hermano, pues si el canon está cerrado respecto de lo que se dice del cielo está, lo que dice el infierno está. Qué peligroso es otra vez dar lugar a supuestos emisarios de mensajes místicos. Amén. No hay revelación doctrinal nueva y los mandamientos de hombres, como ya hemos dicho hasta este punto, es básicamente legalismo. Aunque vivimos, y con esto cierro este segundo punto, aunque vivimos en una cultura y religiosidad abonada para el desvío, ¿sí? Está abonada para el desvío, la cultura e incluso la vida religiosa está abonada para el desvío, no debemos perder nuestra expectativa y esperanza en el poder de Dios mediante la predicación del Evangelio. Amén. No debemos perder nuestra expectativa y esperanza en el poder de Dios mediante la predicación del Evangelio que se le encargó al pastor. Que se le encargó a la iglesia, hermanos. A la iglesia. Tercer punto. El verdadero problema del falso maestro, ¿sí? Una naturaleza corrupta. Dice el verso 15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ahí está la raíz del asunto. Profesan conocer a Dios, aquí está la manifestación, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, aquí está el calificativo que Dios hace de estos hombres, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Este versículo, hermanos, sobre todo el verso 15, es una alusión, otra vez, al legalismo propio de los judaizantes y en específico lo relacionado con la cuestión de las dietas. Por eso dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Primera de Timoteo 4:3, para dar aún más claridad a lo que estoy diciendo. Dice, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Amén. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo capítulo 15, verso 11. Los judíos se preocupaban mucho de no contaminarse con nada impuro. No toques, no pruebes, no manejes. Dicho sea de paso, hermanos, cuando dice todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, no es una licencia para pecar, como si yo dijera, bueno, para mí yo soy puro y este pecado a mí no me parece que tenga problema hacerlo. Sería una atrocidad pensar algo así, como que es un respaldo para el pecado. Dice un comentarista llamado Warren Wiersbe, este texto no es un respaldo para pecar deliberadamente. La aplicación que hace Pablo tiene que ver con los alimentos y debemos tener cuidado de no darle otra interpretación. Una interpretación, por lo tanto, específica. El versículo 16, bien digo, profesan conocer a Dios, pero es una profesión vacía. Existen también como falsos maestros, falsos creyentes. Afirman con su boca, pero niegan con sus hechos. Pablo sigue una vez más diciendo las cosas por su nombre. Cuando leemos este pasaje, hermano, aquí hay muy poco eufemismo. El apóstol Pablo está diciendo las cosas como son y muchas veces
las cosas como son, a las personas les pueden sonar agresivas, ¿sí? Pero tenemos un llamado a ser fiel a lo que Dios ha dicho. Amén. Luego dice abominables, que es básicamente detestable, desagradable, desobedientes e inútiles. Desobedientes e inútiles, ¿para qué? Para cualquier buena obra. Yo pensaba en esto y a veces, probablemente, quizás también lo pude haber dicho. Y uno dice, bueno, esta secta, sí, es una secta, pervierte el evangelio, pero mira, hacen ayuda social. Entonces como que le damos cierto acento de redención. No, o algún falso maestro conocido, que generalmente ahí traen todas sus cámaras, ¿cierto? Van a donar cosas para los pobres y hacen una publicidad enorme y después la suben a sus redes sociales. No, pero mira, tal persona, sí, claro, a veces dice cosas que no son del todo en la línea de la Escritura, pero mira cómo está atendiendo a las necesidades de otros. Pero aquí el texto parece ser bastante absoluto, porque dice, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, inútiles para cualquier buena obra. Se ve que el estándar que Dios establece es más alto que el nuestro. ¿Amén? Y el peligro muchas veces de justificar la secta, los falsos maestros, porque de pronto hacen cosas buenas, es que le damos algo de crédito, le damos algo de audiencia. Amén. Y en este sentido, cuando estamos seguros de que estamos frente a una secta, frente a un falso maestro, frente a alguien que está conscientemente o no desviando a las personas de la verdad, el llamado es a tapar la boca. Amén. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 15 dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, o frutos buenos, dice el texto. Pero el árbol malo da malos frutos, o frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? Echado al fuego. Así que, por sus frutos, hermano, no por su gran audiencia, no por su gran iglesia, no por su elocuencia, no por su carisma, sino por sus frutos. Los van a conocer, por sus frutos los van a conocer. Muy bien lo dijo el apóstol Juan en capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es, hermano. Todo lo que produce un falso maestro, que a la luz de este texto entendemos que en su corazón hay corrupción, tiene una naturaleza corrupta, no ha nacido de nuevo. No importa cuán loable sea algo que él esté haciendo, no ha nacido de nuevo. Todo lo que produce es carne. Los falsos maestros, con esta idea voy terminando este tercer punto, los falsos maestros ofrecen de lo propio. Poseen una forma, un lenguaje y hasta el carisma, pero no tienen la vida de Dios. No tienen la vida de Dios. En consecuencia, solo ofrecen una religión aparente, cuyo fin es condenación. Por lo tanto, amados hermanos, en esta triada, ¿cierto?, que yo he llamado del engaño, debemos ser sumamente cuidadosos. Amén. El perfil del falso maestro, como hemos hablado, sus características, sus inclinaciones, una tierra abonada. Vivimos en una tierra abonada para este tipo de enseñanzas, ¿cómo no? Y el verdadero problema es que sus vidas son corruptas. Amén. Así que el Señor nos ayude como iglesia local, en nuestras propias familias, en nuestros desafíos, para poder permanecer fieles al Señor. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Todo lo que yo pude haber dicho y no fui lo suficientemente claro, te encarezco, Dios, que tú seas iluminándolo a través de tu Espíritu Santo.
Te damos gracias esta mañana por esta advertencia que tú nos haces a través de tu palabra, Señor. Guarda aún nuestros corazones y ninguno de nosotros, Señor, corra tras estos parámetros del mundo, tras estos parámetros del engaño, sino que en tu gracia fortalécenos y ayúdanos a permanecer firmes en la verdad que tú nos has revelado. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.